22 estados demandaron a la Reserva Federal y auditaron este sindicato de banca privada. Señal del sistema de transmisión de Starlink. En un futuro próximo, la inteligencia artificial y los robots se harán cargo de muchos de nuestros trabajos y las personas recibirán la renta básica universal. El dinero no será un problema. Julián a sus anchas está libre y activo. La tecnología Medved, envuelta en secreto y controlada por la Alianza Militar de Sombreros Blancos, representa una tremenda oportunidad y un riesgo significativo. Muchos de ustedes son almas voluntarias que se ofrecieron a venir a la Tierra en esta época. Empezamos. Reloj de la deuda estadounidense. Titulares futuros. 22 estados demandaron a la Reserva Federal y auditaron este sindicato de banca privada. El cártel bancario del que estamos hablando es de la familia Rothschild. Para comprender su control sobre el sistema monetario y el gobierno, debemos profundizar en su historia. Todo comenzó con Mayer Amschel Rothschild y continuó con su hijo Nathan Rothschild, quien adquirió una influencia significativa en Inglaterra después de la batalla de Waterloo. El hijo de Nathan, Lionel Rothschild, llevó su influencia más allá de convertirse en el primer judío practicante en ocupar un puesto como miembro del Parlamento en la Cámara de los Comunes. La Reserva Federal es parte del legado del Banco de Inglaterra. Para desmantelar este sistema, debemos derogar la Ley de Reserva Federal de 1913. El congresista de Kentucky, el republicano Thomas Massie, presentó recientemente un proyecto de ley para abordar este problema. Mucha gente no se da cuenta de que Space Force está desempeñando un papel crucial al exponer la corrupción y la manipulación de este cártel bancario. Space Force, una rama militar de ciberseguridad, utiliza cadenas de bloques, inteligencia artificial y tecnología de contabilidad distribuida para descubrir la verdad. Estamos volviendo al oro y la plata, o dinero de Dios. La siguiente información, compartida por AMG News. Señal del sistema de transmisión de Starlink. Comienza la cuenta regresiva para la conectividad global. DEFCON 1 Alert. Operación encubierta de la letra 17. Predicción del güerito de las trompetas y revolución de la comunicación global. Starlink, la empresa de Internet satelital de Elon Musk, está a punto de lanzar una señal revolucionaria del sistema de transmisión que resonará en todos los teléfonos celulares del planeta. El mundo observa con gran expectación cómo se acerca el evento final, estableciendo extraños paralelismos con la gran operación encubierta por la letra 17 del abecedario. Mientras suenan las alertas de DEFCON 1, Starlink permanece preparado, esperando la importante luz verde. Lo siguiente es del canal El Eco. ¿Cuál es tu verdadero sueño? En un futuro próximo, la inteligencia artificial y los robots se harán cargo de muchos de nuestros trabajos y las personas recibirán la renta básica universal, RBU. El dinero no será un problema. Así podremos dedicar nuestro tiempo a hacer lo que realmente hemos soñado toda la vida. Ahora piensa en lo que realmente te gustaría hacer. El Fondo Monetario Internacional califica el cambio de Zimbabue a una moneda respaldada por oro como un paso importante. La introducción de SIG representa una importante acción política acompañada de varios cambios de política complementarios, incluidas medidas de política monetaria, cambiaria y fiscal. Tener un patrón oro estabiliza y garantiza los precios y los tipos de cambio. Siguiente información, tomarla con pinzas. Última noticia. La agencia INS acaba de publicar la noticia de que Julián a sus anchas está libre y activo. Los últimos rumores y videos espectaculares en la página oficial de Wikileaks en Telegram han sido confirmados con esta sorprendente información y hay un enorme anuncio. Julián dará un discurso en vivo
con un mensaje importante para todos los ciudadanos estadounidenses y del mundo, en estos momentos cruciales de la historia política mundial. Siguiente información de Redemption News. Medveds. La tecnología Medved, envuelta en secreto y controlada por la Alianza de los Sombreros Blancos, representa una tremenda oportunidad y un riesgo significativo. Las historias de recuperaciones milagrosas, regresiones de edad y recuperación de recuerdos de vidas pasadas no son meras fantasías. Está sucediendo ahora, detrás del velo de secreto mantenido por los sombreros blancos. Mientras nos encontramos en la cúspide de esta nueva era, es crucial que comprendamos la gravedad de la situación. Los sombreros blancos están trabajando incansablemente para garantizar que las Medved se introduzcan de una manera que beneficie a toda la humanidad. Pero la lucha por el control es feroz y los riesgos no podrían ser mayores. El mundo debe estar preparado para la revelación de las Medveds y los profundos cambios que traerán. El futuro se abre ante nosotros y las Medveds están en el centro de esta transformación. ¿Estamos preparados para abrazar esta nueva realidad o seremos aplastados por el caos de su exposición prematura? Nota de tu servidor. Todo lo anterior, muy bien, mas en lo referente a recordar vidas pasadas, es probable que esto sea falso. Así que esa parte tómenla con pinzas. Ya lo veremos. Siguiente información del canal Easy Salada. Ustedes han vivido milenios de años en la Tierra, experimentando todo lo que ella tuvo para enseñarles. Ahora se hace imperante el llamado de ascensión para un modo superior de existencia. Ustedes deben decidir si ya han adquirido experiencias suficientes para que estén preparados para avanzar, si realmente quieren vivir de un nuevo modo en la ciudad interna. Muchos de ustedes son almas voluntarias que se ofrecieron a venir a la Tierra en esta época, pero un gran número se han quedado atascadas en el encanto de la ilusión de la tercera dimensión. Pero a pesar de ello, una gran mayoría también han elegido estar en la Tierra en estos momentos para experimentar la gran transformación y transmutación de sí mismas y del planeta. Cuando las almas de los seres humanos y el planeta Tierra asciendan, habrá pocas oportunidades de probar que esta oscuridad existió. Algunas almas presentes en la Tierra ya estuvieron antes encarnadas en la época de Lemuria y Atlántida. Ellas se ofrecieron voluntariamente a volver en esta época a fin de ayudar en la superación del error que llevó a su fin sus continentes, que consistió en escoger la tecnología y la acción comandada por lo racional, en vez de la elección del alma. Estas almas voluntarias están aquí haciendo un trabajo, misión, para despertar y avisar a las almas encarnadas de la Tierra, que están en una situación similar, repitiendo lo mismo de Lemuria y Atlántida, dijo el hermano Interano, a través de las encarnaciones y de la entrada a la Tierra de almas más evolucionadas, lo cual se ha producido de más o menos unos 200 años atrás. Forman la corriente evolutiva de las almas, índigos, cristales, arcoíris y diamantes, almas con capacidades y cualidades superiores en conocimiento, entendimiento y amor que los seres reales en la Tierra. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.